Habían pasado ya 2 años desde que Naruto se instaló con el clan Tengu y desde luego no había perdido el tiempo. Cada día era una aventura para él, los entrenamientos y clases con sus senseis, los momentos hilarantes con los Tengu, y por supuesto sus momentos en familia. Naruto no creía ni por un segundo que pudiera estar mejor y más feliz que ahora. El primer año con los Tengu fue el más estresante mentalmente, por así decirlo. Cada mañana, de lunes a sábado se levantaba de la cama para ir a desayunar y después de eso el infierno empezaría. Mientras entrenaba con su padre 5 clones estarían estudiando matemáticas, lenguaje, anatomía, teoría del chakra y historia siendo los temas predominantes en su enseñanza. Todo eso bajo la tutela de Azazel, clon, pues el original se encontraba en el monte Koryu durante el primer año, y sus hombres. Lo más curioso es que anatomía era impartida por el propio Azazel e historia estaba a cargo de Cocabiel, pero era más un problema que una ayuda. Los dos Tengus no eran malos profesores, sabían perfectamente lo que decían a la hora de enseñarle, era solo que tenían sus peculiaridades. El pelirrojo tenía que admitir que las clases con Azazel serían más productivas si no estuviera haciendo comentarios pervertidos cada 10 palabras, afortunadamente era demasiado inocente para entender las indirectas del Tengu pervertido. Solo hubo una clase que realmente le causaba problemas y fue a la hora de enseñarle sobre los masajes. Obviamente al principio tuvo sus dudas, de qué le serviría en la vida dar masajes, no es como si eso fuera a salvarlo en una situación de vida o muerte o que fuera un requerimiento necesario para cierto trabajo. El acto en sí no era un problema, si no fuera porque la enseñanza había sido orientada completamente hacia el acto sexual, por lo que en el momento en que se ofreció en darle un masaje a su hermana firmó su condena. ¿A qué no le obligaba casi a diario a darle un masaje antes de irse a la cama? No es que le importara al niño, solo que no entendía por qué Suone-chan hacía ruidos extraños y relativamente tiernos cuando le daba un masaje y al acabar había ese olor dulce y agradable en el aire. Cocabiel por el contrario era demasiado eficiente en sus enseñanzas. El Tengu psicópata era demasiado ilustrativo a la hora de describir las diferentes debilidades de los ninjas, sus clanes y cómo acabar con ellos. Sin embargo, sus clases siempre implicaban mucha sangre y por alguna extraña razón, normalmente, un ratón y una cuchara. Pero a pesar de ello no se quejó, sobre todo cuando el Tengu perturbado le explicó y enseñó todo lo que tenía que saber sobre su propio clan, tradiciones, enseñanzas, etc. Las clases con su padre también tenían sus peculiaridades, Barakiel hacía llegar a sus límites en todos los sentidos, incluso demasiado y teniendo en cuenta la resistencia sobrehumana del pelirrojo no era poca cosa. En vista de que ya contaba con una muy buena resistencia, le pidió a su padre Enlei que le pintara unos sellos en el cuerpo. No obstante, en vista que unos sellos de gravedad podrían perjudicar su crecimiento dada su corta edad, Sojobo optó en su lugar por unos sellos de resistencia. Estos sellos aumentaban la fricción de toda la materia a su alrededor dependiendo del nivel del sello, por lo que moverse se volvió mucho más difícil puesto que el aire lo obstaculizaba más de lo que jamás hubiera pensado, dando la sensación de que se estaba moviendo en una piscina de manera perpetua. Naruto tuvo problemas a partir de ahí, entre los sellos que hacían que se agotara más rápido y su padre que no conocía la palabra moderación, su entrenamiento se había convertido en un infierno en vida. El entrenamiento básicamente consistía en carreras a máxima velocidad, huyendo de tigres, escalando las paredes con sus manos, huyendo de tigres, que de alguna forma eran capaces de adherirse a las paredes, y nadando en el lago del valle, huyendo de tigres. ¿Qué rayos tenía su padre con los tigres? Uno pensaría que el hombre quería matar al niño. Pero a pesar de eso el niño prevaleció y no se quejó ni una sola vez, sobre todo porque el objetivo que siempre lo animaba a no rendirse era cumplir las expectativas de Barakiel, al que había llegado a querer como a un padre de verdad. Luego del calentamiento, como su padre lo llamaba, a pesar de quererlo mucho no podía evitar pensar que su padre estaba un poco loco y obsesionado con los tigres, la pareja iba al claro de siempre donde los esperaban Shuri y Akeno con su comida. Sus comidas eran realmente un espectáculo cómico, entre su madre regañando a Barakiel por exagerar con el entrenamiento y su hermana mimándolo constantemente. Uno podría pensar que su familia era peculiar, pero no le importaba, él tampoco era muy normal que se diga. Después de llenarse los estómagos seguía la meditación. Por lo visto era una parte muy importante del entrenamiento, enseñaba al niño cómo concentrarse, ser paciente y sobre todo ser más consciente de la cantidad de chakra que poseía. Barakiel habría preferido meditar con su hijo 3 veces al día pero era imposible.
Naruto era aún un niño, en definición, una bola de energía incapaz de quedarse quieto, y Kurama podía dar por testigo que desde que llegó, era más energético que antes. Por esa razón meditaban después de la comida. Barakiel esperaba que con todo el calentamiento previo el pelirrojo estuviera lo suficiente calmado como para centrarse en el ejercicio. Después de una hora de meditación empezarían a entrenar con su estilo de taijutsu, el cual hasta ahora no tenía nombre. Barakiel fue incapaz de encontrar un estilo conveniente para su hijo, los pocos que encontró podrían funcionarle parcialmente, pero no le gustaban al pelirrojo, no por capricho sino porque no se sentía cómodo con ellos. Por ello decidieron estudiar las cualidades de todos esos estilos de taijutsus y lograron reunirlos para crear un estilo totalmente nuevo. Era algo bastante difícil y tedioso, pero avanzaban a buen paso. También incluyeron Shuriken Jutsu y Kenjutsu en el programa, así como una larga gama de ejercicios de control de chakra, que para sorpresa de todos no fueron muy difíciles para Naruto. Sojobo le explicó que Hashirama, a pesar de tener grandes reservas de chakra, también poseía un control increíble sobre ellas. El patriarca supuso que era una ventaja que venía con el Mokuton, pero tendría que investigar el porqué. Cuando daban por finalizadas sus sesiones de entrenamiento, su abuelo le esperaba en su estudio para empezar las clases con él. Básicamente consistían en practicar su caligrafía, pues si Naruto quería entender plenamente el arte por el cual su clan era venerado y temido, el Fuinjutsu, necesitaba una mano impecable y firme para trazar los sellos. Pero también había otra razón por la que Sojobo quería que estuviera con él. En ese momento del día, los Kage Bunshin que habían estado estudiando todo el día tenían que disiparse, y el patriarca siempre estaba ahí para ayudar a su nieto a lidiar con el impacto psíquico que causaban las corrientes masivas de información en el cerebro. Al final del día, después de la cena, el pelirrojo siempre era secuestrado al lado femenino de las aguas termales por su hermana mayor y su madre, lo que causaba que los hombres tuvieran una envidia tremenda del pequeño, mientras que las hembras estaban encantadas. También estaba el pequeño detalle de que Akeno se había mudado a su habitación y usaba al pelirrojo como peluche para dormir, aunque no iba a quejarse, pues por una razón que no entendía, acabó disfrutando mucho de su situación. Esto se convirtió en su rutina durante el primer año, a excepción de los fines de semana que los pasaba jugando con su hermana o sus padres cuando no estaban ocupados. Cuando iba con su abuelo en sus ratos libres siempre le proponía jugar al shogi, alegando que en el futuro le ayudaría con su mente táctica. Sí, ni los fines de semana se libraba de su entrenamiento. Durante el segundo año, para gran alivio de su sobrecalentado cerebro, había completado su aprendizaje teórico a un nivel más que aceptable, al menos por el momento. Por lo que sus clones fueron usados principalmente para dos cosas: teoría del Fuinjutsu y control de chakra avanzado. Durante todo el día, Naruto tendría un clon aprendiendo Fuinjutsu con su abuelo, que admitió ser un Fuin Master de nivel 12 con gran vergüenza. Sojobo le explicó los fundamentos del Fuinjutsu. Al parecer existían 10 niveles de maestría en el arte. Pero en el caso de los Uzumaki, habían 15 niveles, los 5 últimos inventados por ellos mismos. El patriarca admitió con gran vergüenza ante su nieto el haber robado algunos pergaminos Fuinjutsu que pertenecieron al clan Uzumaki en su juventud para ampliar su conocimiento en el arte. Naruto no lo culpó por sus acciones, además, gracias a ello ahora podría entrenarlo. El resto de los clones hacían ejercicios de transformación de la naturaleza del chakra, eran ejercicios avanzados de control de chakra que consistían en cambiar el chakra neutro en chakra elemental. Teniendo en cuenta que en el futuro el pelirrojo podría usar el Mokuton y en menor escala el Shoton, decidieron que la mejor opción era empezar con su naturaleza Doton y Suiton, para luego pasar al Katon. Los ejercicios consistían en moldear un pedazo de tierra en varias formas para mejorar su naturaleza Doton, mover una pequeña cantidad de agua dentro de un vaso para mejorar su naturaleza Suiton y prenderle fuego a una hoja de un árbol y usar su control de Katon para evitar que el fuego se propagara y quemara la hoja por el mayor tiempo posible. Los ejercicios eran difíciles, pero Naruto avanzaba a buen ritmo gracias a los clones extras, aunque su padre le prohibió hacer más de 5 clones por ejercicio, pues no sabían si abusar de este método a tan corta edad podía ser perjudicial para su mente o cuerpo, y desde luego no iban a arriesgarse. Aún así consiguió completar sus ejercicios de control en menos de un año y esperaba empezar con los más avanzados. La parte más emocionante para Naruto era la posibilidad de aprender nuevos jutsus y practicar sus 2 líneas de sangre. Hasta ahora su padre solo le había enseñado ninjutsu básico, es decir Kauarimi, Enge y el Shunshin no Jutsu.
El pelirrojo estaba realmente emocionado por aprender ninjutsu elemental y desde luego no perdió tiempo en reclamarle a Azazel sobre la apuesta que habían hecho hace un año, pero eso ya era historia para otro momento. Sin embargo, nunca esperó que Azazel le entregara una hermosa espada que no solo venía incluida en dicha apuesta, sino que además le ayudaría en controlar sus afinidades elementales e incluso cortar y absorber el chakra del enemigo. La espada del dragón, que era como se llamaba, era una espada de un poco menos de 1 metro de largo, plateada y con un enorme agujero en la parte superior de su empuñadura, donde, en base a lo que dijo Azazel, iban ciertas piedras que le permitirían el manipular las diferentes naturalezas del chakra. Aunque de acuerdo a él aún le faltaba más práctica para usarla al 100% de su capacidad, por lo cual solo se limitaron a seguir practicando su kenjutsu y acordaron que no usaría las piedras elementales hasta que tuviera un control perfecto de cada elemento. Su rutina con su padre no había cambiado mucho, excepto que había aumentado la intensidad de su entrenamiento, pero sin subir el nivel de sus sellos de resistencia, pensando que aún no estaba listo para ello. También estaba el hecho de que seguía jugando al shogi con su abuelo y hasta el día de hoy seguía sin ganar ni una sola partida. Parecía que no importaba qué hiciera, ese viejo de alguna forma lograba predecir todo lo que pensará. En relación a la familia, seguían disfrutando de los domingos en familia y su hermana seguía usándolo como osito de felpa para dormir, lo único que había cambiado realmente era la suavidad y el tamaño de la almohada de Naruto. Hoy en día la pequeña familia estaba desayunando en el comedor todos juntos. Shuri, Barakiel y Sojobo no habían cambiado ni un poco en 2 años. Lo curioso es que todos compartían una mirada de preocupación mientras miraban de reojo a un pequeño pelirrojo sentado a la izquierda del patriarca. Naruto, en 2 años, había cambiado un poco. El chico medía ahora un M30, un tamaño más que respetable para un niño de casi 9 años, se había dejado crecer el pelo y le llegaba ahora hasta la parte alta de la espalda, dejando algunos mechones caer por la parte frontal de su rostro. El pelirrojo seguía teniendo, a pesar de todo, una cara infantil acentuada por sus marcas de bigotes que le daban un factor lindo. Pero ese hecho era estropeado por la cicatriz vertical atravesando su ojo izquierdo inexistente y un parche negro que le cubría. Lo curioso de ese parche es que no tenía hilos para sujetarlo, había sido tallado con sellos para que se aguantara en su lugar y fuera hecho a la medida. Su vestimenta tampoco había cambiado nada, vestía un gi negro para la comodidad de su entrenamiento. Akeno, ahora con 15 años, solo se había vuelto aún más hermosa que antes, ahora midiendo un M70 y con unas curvas bien definidas y un busto aún más prominente se había convertido en una mujer por la que muchos hombres estarían dispuestos a matar. Llevaba un kimono de color violeta con estampados de loto blanco que abrazaba sus curvas. Por desgracia para todos los hombres que pudieran estar interesados en ella, la joven mujer solo tenía ojos para su ototo, al menos de momento. La Tengu adolescente sabía perfectamente que una relación con Naruto era imposible, no por estar emparentados, no por sangre, sino por la diferencia racial que era demasiado grande. Pero eso no significaba que no pudiera divertirse con él cuando creciera un poco más. Naruto y Akeno estaban hablando tranquilamente sin darse cuenta de la expresión preocupada de su abuelo, que se encontraba en medio de ellos. El patriarca finalmente suspiró y miró directamente a la cara de su nieto adoptivo. Naruto. La voz trajo la atención del pelirrojo. Han sido ya 2 años desde que llegaste aquí y creo que ya es hora que pongamos a prueba los resultados de tu entrenamiento y si realmente estás hecho para convertirte en un shinobi. Dijo solemne el anciano sin apartar los ojos de la cara de su nieto. Naruto un poco nervioso preguntó. ¿Qué quieres decir, Jiji? Sojobo cerró los ojos pero siguió hablando. He preparado una prueba que determinar si eres apartamento para la vida shinobi. Si la completas seguiremos con tu entrenamiento e incluso recibirás una recompensa. Entonces abrió los ojos y le dio una mirada intensa. Pero si fracasas. El niño pequeño se llenó de temor ante las implicaciones de su abuelo. ¿Acaso esos últimos 2 años no significaban nada para él? ¿Se había equivocado quizás al pensar que su abuelo adoptivo le quería? La mirada de Sojobo se volvió menos severa. Tranquilo pequeño, no te echaré del valle, eres mi nieto después de todo, pero pararé en seco tu entrenamiento, y me niego a adiestrarte si no eres capaz de hacer lo que un shinobi debe hacer. La familia entera dejó escapar un suspiro de alivio ante la declaración del patriarca. Por mucho que Akeno, Shuri y Barakiel hubieran protestado, las decisiones del líder del clan eran inamovibles, gracias a Dios Sojobo no iba a apartar al pequeño de ellos. Naruto estaba aliviado de que no iban a separarlo de su familia adoptiva pero seguía nervioso.
Su abuelo le había puesto esta prueba por su bien, pero si fracasaba iban a negarle el entrenamiento para convertirse en shinobi. La duda empezó a formarse en el corazón del pelirrojo, la falta de confianza emergiendo de nuevo como cuando era un niño. ¿Qué pasa, cachorro? ¿Es que has olvidado todo el entrenamiento que has hecho hasta ahora? ¿Acaso has olvidado la promesa que hiciste hace 2 años? ¿Vas a echarte atrás? ¿Vas a rendirte? Gritó furioso el zorro gigante en su interior. La voz de Kurama le pegó como si un balde de agua fría hubiera sido echado encima de él. Tenían razón, había prometido delante de su madre y su abuelo que iba a enfrentar de cara lo que se le pusiera por delante sin dudar y Naruto Uzumaki no iba a faltar a su palabra. Además, él no iba a hacerlo solo, su hermano estaba siempre con él. Gracias Kurama Niri, pensó el chico a sabiendas de que su hermano iba a oírlo. Kurama sonrió. Siempre cachorro, siempre. Su familia se había quedado en silencio esperando la respuesta del niño, pero empezaron a preocuparse cuando el silencio se prolongó durante varios minutos. Sojobo iba a decir algo, pero sus palabras murieron cuando miró de nuevo los ojos de su nieto. No eran los ojos de un niño, eran los ojos de un hombre con un objetivo bien claro. Naruto sonrió y habló. No importa lo que me pongas por delante, Jiji, lo prometí hace 2 años, voy a enfrentar lo que se me ponga por delante sin jamás rendirme, porque ese es mi nindo. Dijo con una convicción sorprendente para un niño de su edad. El patriarca, saliendo de su estupor, solo pudo mostrarle una sonrisa de oreja a oreja. Bien dicho pequeño, tu prueba empezará en 2 horas por lo que prepárate. Sojobo vio como su nieto comió a toda velocidad su desayuno y se fue corriendo a su cuarto a prepararse. Barakiel tenía una pequeña sonrisa, pero aún así esa pequeña expresión rebosaba de un enorme orgullo paternal. Shuri y Akeno tenían miradas preocupadas mientras miraban la puerta por la que salió el pelirrojo para ir a prepararse, pero entonces la madre preocupada giró la cabeza y miró directamente a los ojos del líder del clan Tengu. Otou-sama, si le pasa algo a mi pequeño, si destruye sus sueños y aspiraciones, no me importan las reglas del clan ni las consecuencias, te haré pagar. Dijo la hija del jefe con una mirada de muerte que le dio escalofríos al viejo Tengu antes de levantarse y salir del comedor bajo la mirada de todos los Tengu. Al parecer su conversación no había pasado desapercibida. Sojobo tenía una expresión seria. Pero en su interior estaba sudando balas, preguntándose si quizás no había cometido un error con todo esto. Akeno miró entonces a su padre. Otou-sama, ¿crees que Naru-chan lo conseguirá? Preguntó preocupada. La sonrisa de orgullo del padre solo se volvió más grande. Naruto ha pasado por un entrenamiento que habría roto el cuerpo y la mente de una persona normal. Él sin embargo no se rindió, ni se quejó ni una sola vez. No importa lo que tu abuelo haya preparado, Naruto superará este reto, es mi hijo después de todo. Las palabras de su padre calmaron un poco la chica, pero no pudo evitar estar un poco preocupada. Buena suerte Naru-chan. Animó mentalmente a su hermano. XXXXXXX. Valle Yonkaze. XXXXXXX. Naruto se encontraba ahora en la entrada del valle, bajo el arco de madera, donde se encontró por primera vez con su madre. Miraba al bosque envuelto en niebla, llevaba el mismo atuendo que antes solo que esta vez llevaba envuelta una cinta blanca alrededor del muslo derecho y un portakunais por encima de la cinta, junto con 2 pequeñas bolsas con material shinobi atadas a la parte baja de su espalda. Junto al pelirrojo se encontraban Sojobo, Shuri y Barakiel, Akeno había decidido esperarlo en el complejo. Sojobo se adelantó frente al niño. Muy bien Naruto, tu objetivo es llegar al claro del bosque donde tendrás que pasar la prueba. Hay una serie de obstáculos que se han puesto en tu camino, haz lo que sea necesario para llegar y cumplir el objetivo. Buena suerte. Dijo y se inclinó ligeramente en señal de respeto. Shuri se puso de rodilla delante del pelirrojo y lo abrazó. No sé qué peligros hay ahora mismo en el bosque pero ten cuidado, y vuelva a casa sano y salvo. Dijo y Naruto correspondió el abrazo de su querida madre. El pelirrojo miró entonces a su padre a los ojos, no hacían falta palabras para comunicarse, Barakiel le dio simplemente una inclinación de cabeza y él correspondió el gesto. Naruto se separó de su madre y entró en el bosque. Los adultos siguieron mirando hasta que la niebla ocultó su figura. Sojobo suspiró, desplegó sus alas y se preparó para alzar el vuelo, pero no para volver al complejo sino para vigilar a su nieto. Ambos padres miraron al anciano sin comprender. ¿Otou-sama es que vas a seguir a Naru-chan? Preguntó Shuri dudosa. Si podía vigilar a su hijo ella no iba a quejarse, pero el pelirrojo era un sensor, uno cuya habilidad había mejorado mucho con los años, cabía la posibilidad de que el niño los descubriera.
El patriarca miró seriamente a su hija. Naruto podría descubrirnos, pero es un riesgo necesario, si realmente consigue pasar la prueba, nos necesitará más que nunca. Dijo con un tono de tristeza. Esas palabras hicieron que Shuri se debatiera entre el miedo y la furia. ¿Qué has hecho?, preguntó. Sojobok cerró los ojos con una expresión solemne. Lo necesario para que entienda qué significa ser un ninja. XXXXXXX. Dentro del bosque. XXXXXXX. Como se supone que encuentre un claro en un bosque, es como buscar una aguja en un pajar. Exclamó mentalmente el pelirrojo. Naruto llevaba ya una hora caminando por el bosque intentando encontrar alguna indicación o camino a través de la niebla. Por desgracia no tuvo resultado, por lo que se dedicó a vagar por el bosque sin rumbo esperando encontrar alguna pista que le ayudara en su misión. Su hermano, riéndose de su desgracia, tampoco ayudaba mucho. Vamos cachorro, relájate, tenemos hasta que se ponga el sol, eso son unas 10 horas. Le dijo reprimiendo su risa con dificultad, esperando poder calmar un poco a su ototo. El zorro sabía que había mucho en juego, pero perder la calma no iba a ayudarle en su búsqueda. El niño suspiró. Lo sé, Kurami, pero no sabemos cuál será la prueba que ha preparado Jiji, es mejor ir con ventaja por si acaso. Dijo el niño que reanudó su caminata. Kurama sonrió. Me alegra ver que piensas las cosas con adelantado, un shinobi debe ser precavido y anticipar todas las situaciones posibles. Dijo orgulloso del progreso de su contenedor. Naruto esbozó una pequeña sonrisa y siguió caminando esperando encontrar algo. Pasaron 2 horas y Naruto seguía sin encontrar el claro, peor aún, ni siquiera estaba seguro de dónde se encontraba y no tenía mucha confianza en poder encontrar el camino de regreso. Solo le quedaba completar su misión y esperar que le iban a encontrar después de ello. El pelirrojo pronto percibió una presencia a medio kilómetro de su posición, su chakra era bastante grande, no tanto como el suyo, pero podría competir con varios Tengu de vuelta en el compuesto. Kurama-ni, ¿piensas que podría ser uno de los obstáculos que Iji dijo?, preguntó a su hermano dentro de su mente. Es muy probable, sus piscinas de chakra son tan grandes que resaltan como un faro de luz en la noche si las comparas con los animales por aquí cerca, sé precavido. Naruto asintió ante las palabras del Biju, y liberó los sellos de resistencia por si acaso necesitaba correr. Al acabar saltó encima de una rama y empezó su recorrido por los árboles dirigiéndose hacia la firma de chakra que sintió. Cuando faltaban unos 20 metros, se paró en una rama y se ocultó detrás del tronco para mirar a escondidas. La figura que observó era felina, blanca con rayas negras y ojos azules. Estaba tumbado mirando a lo lejos, pero lo que realmente sorprendió al pelirrojo y al zorro es que dicho animal medía 8 metros de largo y si se pusiera a 4 patas lo más seguro es que llegara a medir 3 metros de alto. Esa cosa era un maldito tigre. Tal parece que no solo su padre, también su abuelo estaba obsesionado con esos felinos. Naruto, no muevas ni un músculo, si ese bicho te encuentra estamos jodidos. Dijo el zorro casi entrando en pánico, si esa cosa llegara a coger a su hermano pequeño, lo más seguro es que lo haga papilla. Naruto estuvo totalmente de acuerdo. Ese tigre es enorme. Es incluso más grande que los que usa Otousan. Comentó el niño muy impresionado. Kurama en su interior se quedó incrédulo. ¿Y qué esperabas, un gato? Tú y yo sabemos esa obcecación de tu padre por esos felinos, era casi de esperarse. Le reclamó el zorro en su mente. Naruto debía darle la razón, a pesar de no estar directamente relacionados por sangre, su abuelo y su padre se parecían demasiado. Vale, no hace falta que grites, tampoco es que sea muy diferente un gato, de eso aparte el tamaño y el color. La principal diferencia es que no solo come ratones, se come todo lo que vea, todo. Dijo fastidiado el zorro. Naruto frunció el ceño y empezó a discutir con su hermano en su mente. Pero entonces una brisa sopló por detrás del distraído pelirrojo, arrastrando su olor hacia el depredador que lo olió perfectamente. El felino se levantó y caminó en la dirección de donde percibió el olor, al no ver nada se extrañó pero se le ocurrió mirar hacia arriba y pudo ver entonces a su próxima cena. Naruto, que seguía discutiendo, se sorprendió de golpe cuando sintió el árbol moverse repentinamente. Estaba confundido sin entender qué pasaba hasta que miró hacia abajo, mirando a los ojos del tigre hambriento que trataba de atraparlo. Gulp tragó saliva al pensar en qué pasaría si le atrapara. Mierda, esto me pasa por discutir contigo. Gritó con miedo en su mente. A mí no me eches la culpa, fuiste tú quien empezó la discusión. Contestó el zorro indignado. Naruto habría contestado al zorro si no tuviera asuntos más urgentes.